Discapacidad sin límites. Bienvenidos a un episodio más de Discapacidad sin límites. Como digo siempre, el límite lo pones tú. Después de un año sin subir contenidos, sobre todo por problemas técnicos, este 2026 me gustaría empezar fuerte, me gustaría subir contenido más a menudo. Hoy quiero hablaros de un tema bastante importante y de un tema que, aunque afecta a todo el mundo, pero es importante sobre todo cuando afecta a personas con discapacidad. Hoy, 24 de enero, es el Día Internacional de la Educación. Para eso vamos a ver primero cómo influye la educación en el mundo. La educación es un derecho universal para toda la humanidad. Eso en primer lugar. Y luego también favorece el desarrollo y la dignidad humana. Pero por desgracia, en este mundo estamos lejos de alcanzar el derecho a la educación a todo el mundo. En el mundo, aproximadamente 250 millones de niños y jóvenes no asisten a la escuela y 763 millones de adultos no saben ni leer ni escribir. Y es una pena, porque si realmente eso es un derecho universal, ¿vale? Los derechos de esas personas, de esos 250 millones de niños y jóvenes y esos 763 millones de adultos no se están respetando y está siendo vulnerado ese derecho en pleno siglo XXI. Me gustaría centrarme sobre todo en los países de lengua hispana y en Europa. Me gustaría haber encontrado datos de países como Guinea, pero no he podido encontrarlos. Entonces me voy a centrar en Hispanoamérica, Europa y España. Aunque España pertenece a Europa, pero España es bastante diferente al resto de Europa en muchos de los sentidos. A veces en buen sentido y a veces pues en no tan buen sentido. Entonces merece la pena que nos centremos en España también de forma individual. Y también exploraremos y hablaremos de las brechas y las estadísticas de alfabetización que existen en el mundo. Pero también nos vamos a centrar en una educación inclusiva para las personas con discapacidad, ¿vale? Como también trataremos pues ausencias escolares en personas con discapacidad, bullying, aunque yo no creo en el bullying como tal. Pienso que el bullying existe hasta que tú le das herramientas para defenderse a la persona que tiene bullying. Pero el bullying cuando se sufre una discapacidad es bastante complicado porque muchas veces físicamente la persona no se puede defender. Por eso quiero tratarlo y también quiero tratar el abandono escolar por personas con personas con discapacidad por parte de falta de apoyo y adaptaciones en el aula. También me gustaría reflexionar sobre todo el mundo que rodea
a la persona con discapacidad, tanto familiares como educadores, como a nivel institucional, y qué se está haciendo para mejorar la calidad de enseñanza de las personas con discapacidad. Es necesario tratar este tema, es necesario garantizar la educación de todos los niños y de todas las niñas, porque la educación da primeramente desarrollo al ser humano. Segundo, dignidad humana. Y tercero, sobre todo para las personas con discapacidad, favorece a su autonomía. Entonces, empecemos. Me gustaría ver con vosotros el panorama de la última década en Hispanoamérica, en Europa y en España. Y para ello me gustaría tratar cada uno de estos lugares geográficos de forma individual. Y me gustaría empezar por este orden. Primero, Hispanoamérica, ¿vale? Hacer una visión de cómo está la situación allí, de cómo se está luchando y afrontando los diferentes desafíos y diferentes logros que quedan por romper y por lograr allí. Luego Europa, ¿vale? Lo mismo. Y cómo Europa también enfrenta esos desafíos y esos barreras y por tumbar que quedan. Y en el último caso me gustaría tratar en especial la situación de España a ese nivel. Es necesario tratarla porque si primeramente no conocemos la situación de cada uno de los sitios, no podemos tratar tampoco trayendo el contexto a las personas con discapacidad. Entonces veo necesario tratar ese tema de forma sincera, de forma clara, que se entienda y que se comprenda. En esta última década, por ejemplo, Hispanoamérica ha experimentado un aumento en la cobertura escolar y a nivel educativo de la población, aumentando también la alfabetización en los adultos y seguido con un aumento de que cada vez más personas han alcanzado niveles de estudios más altos, continuando a su vez un avance sostenido a lo largo de esta última década sobre todo, y que en vez de ir en disminución ha ido en aumento. Por un lado está el aumento de matrículas en preescolar, ¿vale? O kinder, como lo llaman ellos. Sobre todo lo mencionable aquí es que ha sido también en familias de bajos recursos y familias de zonas rurales. Y esto rompe también una de las brechas que muchas veces existe al no tener ingresos en países hispanoamericanos, y abogamos desde aquí por una educación en la que todo el mundo tenga derecho, así que me alegro que por el aumento de matriculación a preescolares o a niños en edad escolar, como yo lo dicen, kinder, que son los párvulos, los más pequeñitos, los que todavía no han ido a primaria. Entonces yo me alegro muchísimo por ellos. De la misma manera también me alegro por que también ha mejorado la finalización de la secundaria, sobre todo en sectores más vulnerables en los que muchos no acababan la secundaria, y ya sabemos que el no acabar una educación muchas veces te impide el acceder a determinados trabajos y el acceder a determinados puestos en los que te permiten luego desarrollarte a nivel laboral y como persona. Entonces también me alegro muchísimo por ellos
y que poco a poco se vayan rompiendo esas barreras y vayamos mejorando como personas, como individuos y en general como mundo. Tanto es así que según estadísticas, 7,7 millones de personas salieron del analfabetismo en Hispanoamérica, un logro bastante significativo. Sin embargo, todavía quedan desafíos. En áreas rurales de pueblos, pues alrededor de un 12,8 de la población joven y adulta es analfabeta, revelando también una brecha preocupante en algunas zonas también urbanas, que eso también es preocupante. Eso quiere decir que todavía nos queda mucho por luchar y queda mucho por tratar para que el derecho a la educación sea para todos en igualdad de condiciones. En el 2019, por ejemplo, antes de todo el tema del COVID, de la pandemia, más de 10 millones de niños y jóvenes hispanoamericanos estaban fuera de la educación primaria y secundaria. Una cifra estancada que indica dificultades para lograr, como he dicho antes, que la escolarización y la educación sea un derecho universal para todos, siendo que esta mejora se ha desacelerado y, por ejemplo, entre el 2015 y el 2020 solo subieron un 2%. La suma de la persistencia de las brechas en calidad educativa. Muchos niños asisten a la escuela, pero no aprenden lo suficiente. En 2019 el 53% de los niños de Hispanoamérica termina la primaria sin poder leer o comprender un texto básico, ¿vale? Y eso evidencia una crisis de aprendizaje en la región. Esto con el COVID pues ha ido a peor. Se estima que básicamente un 64% de los niños que acaban la primaria en Hispanoamérica, según mis datos, no sabe leer correctamente, no sabe comprender un texto y no sabe escribir correctamente. Cosa que a mí me preocupa y a mí me hace pensar si realmente esto es muy bonito, ponerlo como derecho universal, pero que luego no sea así. Porque si tú lo pones como derecho universal, creas un sistema educativo, pero el sistema educativo es deficiente, esto no sirve de nada. Quiere decir que a pesar de que ha aumentado la cobertura educativa y mejor alfabetización en la última década en Hispanoamérica, la calidad del aprendizaje es bastante deficiente y tienen que seguir mejorando en ese sistema. Entonces, pues aquí les queda mucho por mejorar y mucho por aprender. Primero, como hermanos hispanos que son de España, lo hablo desde español que soy, con mucho cariño y mucho respeto. Y no solo yo, tanto la UNESCO como el Banco Mundial advierten de que estamos o de que están en Hispanoamérica en la peor crisis educativa en 100 años en la región, con riesgo a mayores desigualdades y si no se toman acciones realmente decididas a mejorar todo esto. Desde aquí, hermanos hispanoamericanos, daros mi apoyo, daros mi respeto y espero que esto cambie, que los políticos de los diferentes países hispanoamericanos tomen medidas serias y los niños hispanos puedan tener una educación buena, una cobertura buena
y una calidad en esa educación buena, porque esto es lo que les va a ayudar a desarrollarse en un trabajo el día de mañana como personas y les va a dar pie a poder valerse por sí mismos. Hablemos de Europa. Europa es un contraste bastante diferente a Hispanoamérica. Se cree, según datos, que la finalización de la secundaria, la primaria se da por hecho, pero la finalización de la secundaria ronda entre 85 y 90% de muchos estados. La calidad educativa media es bastante buena y bastante heterogénea. Por otro lado, también está el abandono temprano de educación entre jóvenes de 18 y 24 años que no terminan la secundaria no obligatoria o no siguen formándose. Entonces, esto es algo que tratar y algo que seguir mejorando, a pesar de que, por otro lado, como he hablado antes, la educación secundaria obligatoria se finalice. Dicho abandono escolar apenas también es del 9,6% y se pretende bajar a un 9% para el 2030. Entonces las cifras son bastante buenas pero hay que seguir trabajando en ello. Y para ello ha ayudado mucho pues también la formación profesional, la detección temprana y la orientación temprana, las becas, medidas contra el abandono escolar que se han ido tomando y se han ido mejorando el futuro de esas personas que antes abandonaban los estudios de forma más a la ligera. No obstante, Europa no es una monolística. Algunos países mediterráneos han luchado con tasas de abandono más altas y la pandemia también ha tenido un impacto en los aprendizajes. Aún así, en términos comparativos, Europa mantiene uno de los niveles educativos más elevados del mundo, con sistemas públicos generalmente fuertes. Un gran desafío europeo es seguir elevando la calidad para todo el mundo en proporción del alumno con medio rendimiento en lectura, mejorar al alumnado migrante o de entornos desfavorecidos y adaptar una enseñanza a competencias del siglo XXI y a profesiones que también van surgiendo. O sea, todavía nos queda mucho por mejorar y España y Europa puede seguir elevando el nivel educativo. En este caso, Europa. Uno de los puntos a favor de Europa es la educación infantil, del desarrollo infantil a partir de niños de 3 a 5 años, que hay o ya van a una educación preescolar. Y esa base también es sólida y contrastada con regiones donde la educación inicial aún no alcanza a todos. En resumen, Europa inició la década con ventaja educativa y la cierra avanzando hacia metas ambiciosas de calidad, equidad, sin dormirse en los laureles, es decir, sin estar en babia. Es decir, va avanzando cada vez más. Y eso es bueno que como desde Europa se tome como referente a nivel educativo y a nivel de enseñanza. No digo que Europa sea la panacea ni sea la mejor, ¿vale? Pero sí es de tomar ejemplo y desde que
son bien pequeñitos, ya existen sistemas educativos, ¿vale? Para niños de 3 a 5 años. Y también existen escuelas infantiles de cero a 3. Es decir, allí no es que estudien mucho ni aprendan mucho, pero bueno, de 0 a 3 pues ya aprenden a relacionarse, aprenden, por ejemplo, a reconocer partes de su propio cuerpo, los colores y tal. Eso también es un punto a favor de Europa y a favor de una educación accesible para todos desde una buena temprana infancia. Y acabando con el punto de cómo está el panorama educativo en la última década en Hispanoamérica, en Europa y en España, en el caso de España, en la última década pues se han logrado muchos progresos, pero también siguen encontrándose retos como españoles, ¿no? Uno de los últimos avances ha sido una reducción del abandono escolar, ¿vale? Bueno, a inicios del 2020 las tasas de abandono escolar eran superior al 30% y con mucho esfuerzo estamos en mínimos históricos en el 2024 con un 13%. Eso es una mejoría muy notable. Casi, bueno, yo diría que rondábamos, pues eso, o ha bajado notablemente en 10 años. Esto significa que más jóvenes españoles terminan la secundaria. Sin embargo, en España, ¿vale? Está rezagada conforme a Europa, siendo pues el país con mayor abandono de la Unión Europea por detrás y solo tenemos por detrás a Rumanía. Entonces, estamos casi en la cola, somos los penúltimos y eso implica que tenemos que seguir esforzándonos. Yo como español he notado que cada vez menos jóvenes abandonan, pero que estemos a la cola, casi a la cola de Europa, es una cosa preocupante. Por ejemplo, en 2023 la tasa era del 13,16. Y bueno, cerrar esa brecha es un desafío pendiente para el 2030. Aunque yo no esté muy de acuerdo con las políticas estas de la Agenda 2030, pero bueno, si influye en que haya menos abandono escolar, pues bienvenido sea. Las causas de abandono escolar en España son diversas. Se influye en el contexto socioeconómico. También en un tipo de educación baja por los padres, ¿vale? También si los padres o el niño se ha criado en un abandono, en un entorno en el que los padres no estén acostumbrados a estudiar y que no le hayan aplicado esas metodologías de estudio. También suelen abandonar más los estudios los chicos que las chicas, ¿vale? Luego, pues la inmigración, las oportunidades de trabajar de forma temprana también pues hacen que los jóvenes dejen de estudiar. Y por otro lado, en la escolarización temprana de España presenta fuerzas como
el alto nivel de ingreso en educación infantil, que ya está casi al 95%, está en un 94% en niños menores de 3 años. Y el porcentaje de 4 a 5 años es del 97%. Entonces, pues eso destaca frente a la problemática de que los jóvenes abandonen los estudios pronto. Luego el problema de la calidad educativa y el rendimiento, eso es uno de los grandes problemas. España tiene que ir mejorando en la calidad educativa. Es decir, mm, las personas no tienen, los estudiantes no suelen tener grandes resultados, notas altas y sobresalientes. Y eso hace que la calidad del estudio también, aunque no lo abandonen, pero la calidad del estudio no sea como en el resto de Europa. Y Europa debe ser para nosotros, los de España, un ejemplo a seguir. Porque a pesar de tener o de ser el país con más horas lectivas al día, es decir, con más horas de clases, ¿vale? El rendimiento en competencias básicas con el resto de Europa, eh, en medida, pues es ligeramente inferior al resto de Europa, cosa que eso da mucho que pensar. También la calidad del profesorado a veces deja mucho que desear. Hay profesores, sobre todo en educación secundaria no obligatoria, que no tienen ni idea, que están ahí porque tienen que estar en algún lado. Simplemente están ahí porque son funcionarios y ya está. O sea, el profesorado que era profesor en España porque amaba enseñar, cada vez se va perdiendo y eso se nota. Luego está el fenómeno ninis, que son aquellos que ni estudian ni trabajan. Eso suele ser el 17% entre 18 y 24 años, ¿vale? Que solo ha superado eso Italia. O sea, estamos como ocurría con la calidad de la enseñanza, que estaba Rumanía en el último lugar y luego estaba España. Pues aquí ocurre, pero con Italia. Entonces, pues eso también deja mucho que desear. Y la necesidad de seguir motivando a los jóvenes y a las personas a formarse, a capacitarse para el mundo laboral. En España, en la última década, por lo tanto, se puede decir que ha mejorado muchísimo en o sea, en relación escolar y en ampliación de oportunidades educativas, pero encara un retos bastante importantes, como es el abandono a nivel escolar a nivel europeo, mejorar en todos los niveles, ser equitativos, elevar la calidad de los aprendizajes, de la enseñanza. Y la buena noticia es que hay conciencia de esos desafíos y, y esperemos que haya estrategias que se pongan en marcha. Reformas de programas, segundas oportunidades, becas, apoyo, alumnado vulnerable. Todo eso son temas que en España hay que tratar, ¿vale? El tema de las becas. Yo ahí tengo un punto, sobre todo en España. El tema de las becas. Darle becas, evidentemente, a toda aquella persona que no tenga recursos, pero también darle becas a aquellas personas que se esfuercen. Es decir, si tú le das la primera oportunidad al primer estudiante y ves que se esfuerza, sigue dándole becas. Si ves que el alumno pasa y que no saca notas por encima de la media y sobresalientes, no merece la pena, porque eso al fin y al cabo es algo que pagamos todos. O sea, las becas no es algo gratuito, las becas es algo que se paga con los impuestos, ¿vale? También hay un objetivo: que ningún joven se quede atrás en su formación,
¿vale? Viendo el panorama general. Y los avances son bastante notables. Pero ahora revisar los fundamentos del sistema educativo sería bastante importante. La alfabetización. ¿Sabes cuántas personas no saben leer en pleno 2026 en España? Pues es algo importante. Y, y aunque no se sepa, pero los datos revelan logros importantes, pero también dudas pendientes, tanto en España como en Europa, como en Hispanoamérica. Entonces, vamos a seguir trabajando para que esas, esas pequeñas brechas a nivel educativo, esas, ese pequeño panorama que te hemos presentado aquí vaya mejorando y que no solo haya evolucionado en la última década, porque aunque vemos que hay cosas que mejorar, pero vemos un avance hacia adelante. Entonces, eh, que no se quede ahí, que no se estanque ahí, ¿vale? Y que sigamos trabajando juntos para que todas las personas tengan derecho a una educación buena, a una educación accesible, a una educación que sea para cualquier tipo de persona. Eso sería importante. Un tema importante a tratar es el tema de la alfabetización. Es importante aquí hacer un paréntesis o recordar que la tasa de alfabetización en jóvenes de 15 a 24 años en Hispanoamérica y el Caribe supera el 98% según datos del Banco Mundial, comparable con regiones desarrolladas. Esto significa que nuevas generaciones están prácticamente alfabetizadas. Un triunfo, sinceramente, para los sistemas educativos hispanoamericanos y caribeños. Y si ampliamos la mirada, ¿vale? Y llevamos esto a toda la población adulta, ¿vale? Eh, la, al- eh, la tasa media regional ronda unos 94-95%, ¿vale? Entonces, implica esto que cada vez hay menos gente analfabeta y que esto esperemos que siga creciendo. Bueno, por otro lado, pues esto pone en contraste, por ejemplo, que hay zonas geográficas y sectores de la población o personas de determinadas poblaciones, como ocurre con las personas mayores o ancianas, en el cual el 5 o 6% es analfabeta. Y luego, pues, ocurre, por ejemplo, en zonas rurales de Hispanoamérica, la falta de oportunidades educativas debido a la población, a la historia, es de un 12% en la población joven y adulta. Entonces, esto llama mucho la atención porque está el, el analfabetismo de las zonas rurales está muy por encima del casco urbano. Entonces, llama bastante la atención que haya tanta disparidad en Hispanoamérica de las zonas rurales a las zonas urbanas o de ciudad, ¿no? Eso llama bastante la atención. Eso quiere decir que uno de cada 10 habitantes, ¿vale? No, de los pueblos rurales no ha tenido acceso a una educación básica, ¿vale? Porque, bueno, se ha criado, pues, en círculos de pobreza, en el campo, ha tenido que trabajar muy pronto y eso no ha permitido que tengan acceso a la educación. Por ejemplo,
en Paraguay y Honduras, alrededor del 32% de la población indígena es analfabeta. Y eso contrasta también mucho con la población no indígena, al igual que los afrodescendientes, ¿vale? Se han enfrentado a dificultades en Perú. Un afrodescendiente tenía un 14% menos de probabilidad de completar los estudios secundarios que sus compatriotas no afrodescendientes. Entonces, refleja mucha desigualdad dentro de la misma población. En Uruguay, por ejemplo, esta brecha llega al 24%, ¿vale? Entonces, me llama mucho la atención el hecho de que dentro de una misma población haya tanta desigualdad, ¿vale? Y bueno, luego no ocurre entre géneros, por ejemplo, la cifra no se dispara tanto, es casi igual en la alfabetización entre hombres y mujeres. Y tradicionalmente las mujeres presentan mayores tasas de analfabetismo que los hombres, pero esto, por suerte, pues en las últimas décadas y con todo el alcance tecnológico, pues está reduciendo esta brecha. Pero aquí lo importante no es si son hombres o mujeres, sino que todos tengan un mismo derecho a la educación. Entonces, principalmente los adultos mayores sin escolarizar, ¿vale? Requieren programas de alfabetización de adultos para no quedar excluidos en zonas rurales e indígenas donde hace falta una educación bilingüe, intercultural y mayor cobertura en grupos vulnerables específicos como personas con discapacidad. Esto lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Y cabe resaltar que en el mundo hay más de 763 millones de adultos analfabetos. 2/3 de ellos son mujeres. Y Hispanoamérica representa una pequeña fracción de ese total. Pero es fundamental que nadie se quede atrás, que cada persona aprenda a leer y a escribir, ¿vale? Ya que eso abre un mundo o un universo lleno de posibilidades. Poder acceder a mayor información, empleo, participar activamente en la sociedad, apoyar en la educación de sus hijos. Y la alfabetización, además, es la base para seguir aprendiendo a lo largo de la vida, ¿vale? Y por eso es bueno que cada uno de nosotros vayamos aprendiendo. Los avances regionales muestran que vamos por buen camino, pero el ritmo es insuficiente y es necesario mejorar, ¿vale? Hay programas innovadores, como he dicho antes, tecnología para ayudar a los adultos, bibliotecas móviles, radios educativas para áreas remotas. Todas las estrategias estas son buenas, pero en conclusión es que, como he dicho antes, Hispanoamérica, ¿vale?, haya ganado la batalla y que todos los jóvenes hispanoamericanos puedan tener una educación digna y puedan seguir aprendiendo y puedan seguir creciendo y desarrollándose como personas sin importar su sexo, su condición y sin importar si son pobres, ricos, discapacitados, etcétera, etcétera. Cada persona, según yo lo veo, rescatada
el analfabetismo es una persona con mayor dignidad, ¿vale? Eso eh, enfrenta también que esa persona pueda desarrollarse como persona, nunca mejor dicho, y pueda seguir también creciendo. Y no nos olvidemos que, como proclamó la UNESCO, ¿vale? Que la UNESCO proclamó la educación que a lo largo de la vida es un derecho, que no es una algo que tú puedas optar, sino que la educación sea un derecho para la dignidad humana. Y ahora, habiendo explorado la cuestión general de la alfabetización, ¿vale? Quiero enfocarme en un tema crucial para lograr una educación inclusiva y en cómo podemos o estamos incorporando a las personas con discapacidad en las aulas, cómo eh, progresamos y vemos que las barreras persisten y hablar de una inclusión verdadera, una inclusión real y una inclusión que se note en todas las escuelas y se note a nivel real y que las personas con discapacidad puedan también formar parte de la sociedad, puedan formar parte también de una educación en las que ellos y nosotros, pues, como me incluyo como persona con discapacidad, pueda tener, pues, primero una dignidad, luego un desarrollo personal y pueda incorporarse en el trabajo. Aquí cabe mencionar que si vamos a hablar de una inclusión y de una adaptación, me gustaría, bueno, primero empezar por Hispanoamérica. En Hispanoamérica, el porcentaje de niño o niña que tiene discapacidad y está en el sistema educativo es de un 10, un 15%, cosa que a mí me agrada mucho ver cómo cada vez se va incluyendo más a personas con discapacidad. Y luego, por otro lado, hablamos de alrededor del 12 a 19 millones de niños y niñas con discapacidad, ¿vale? Tanto en Hispanoamérica como en el Caribe, ¿vale? Que eh, debemos garantizar su derecho a la educación de forma digna y en condiciones en las que esos niños, vamos, se puedan desarrollar según sus necesidades, según eh, sus adaptaciones, de forma digna. Y lo que me llama mucho la atención es que las cifras de como las vemos es que no muestran, eh, o sea, no muestran que la educación inclusiva sea una opción más, sino que es un derecho y que muchos niños están en peligro y en exclusión social, porque no nos olvidemos que la educación implica desarrollo, implica aprendizaje, implica el poder tener una vida autónoma que para las personas con discapacidad es bastante importante. Y ahora, ¿qué entendemos por una educación inclusiva? Pues significa educar a personas con discapacidad y sin discapacidad. Cuando hablo de personas con discapacidad, siempre y cuando su discapacidad le permita un aprendizaje normalizado, ¿vale? Aquí quiero hacer un hincapié en que tú no puedes meter a niños con ciertas discapacidades en un aula normalizada, es decir, en un aula en el que no haya niños con discapacidad, ya que por una parte los niños que tienen ciertas discapacidades intelectuales o discapacidades
que necesitan una serie de adaptaciones que no sean muy complicadas, quitando, por ejemplo, pues discapacidades físicas, cegueras o auditivas con pequeños audífonos y tal. En ese caso, sí se podría implementar a estos niños en una educación totalmente normalizada, porque no tendrían ningún tipo de discapacidad que retrasara la educación de los otros niños, porque aquí no se trata de que simplemente los niños con discapacidad tengan una educación, sino que todos reciban una educación de calidad, tanto los que tienen discapacidad como los que no tienen discapacidad. Entonces, eso es algo que debemos de llegar a un sistema en el que todos tengan los mismos derechos a una educación, pero también sin limitar a los otros que quizá no tienen una discapacidad. Que a veces eso no se hace de forma adecuada. Hablo de Hispanoamérica, pero aquí en España también se podría llegar a hablar de ese tema. Entonces, pues intentar, por ejemplo, reemplazar métodos antiguos de enseñanza, ¿vale? Y adaptar otros métodos en los cuales cuando el niño no requiera educación especial, ¿vale? A ese niño con esa discapacidad se le pueda incluir en un aula normalizada. Pero aquí voy a hacer un hincapié porque veo que últimamente se están cerrando escuelas de educación especial y a mí me parece un error porque cuando tú metes a un niño con determinada discapacidad en una clase normalizada, el niño sufre. El niño sufre porque los profesores, para empezar, se ven saturados porque a lo mejor hay un solo profesor en todo el aula. O a lo mejor no puede haber un profesor de apoyo las 24 horas para ese niño. Y ese niño necesita una atención, una persona para él solo. Entonces, vamos a aclarar que eso es importante. Luego vemos que, por ejemplo, la ONU, en los derechos de las personas con discapacidad, en el artículo 24, ¿vale? Consagra el derecho a la educación inclusiva dentro del sistema general. Lo he dicho, depende del tipo de educación. Tú no puedes generalizar con todas las discapacidades. Y aquí hay muchos se me echarán encima o me dirán, es que estoy excluyendo a este niño, es que depende del tipo de discapacidad. Hay que estudiar todas las discapacidades y aquí no se trata de que todos reciban la misma educación, sino de que cada niño y cada persona reciba la educación que necesita en el momento que lo necesita. ¿Vale? Por eso estoy hablando de que no podemos meter a niños que necesitan una educación especial en una aula normalizada. Para mí eso es un error. Por otro lado, me gusta que el 95% de los ministerios de educación hispanoamericanos hayan desarrollado políticas específicas para incluir a los alumnos con discapacidad en el sistema educativo normalizado, pero teniendo en cuenta las necesidades de ese niño. Por eso digo, tú no puedes meter a un niño con unas necesidades educativas especiales muy concretas en un sistema normalizado. Primero, estás destrozando la clase de los niños que no tienen necesidades especiales. Y segundo, estás haciendo que ese niño sufra. Entonces está muy bien que se hayan desarrollado políticas, que el 95% de los ministerios de Hispanoamérica de educación hayan desarrollado pues esas estrategias, pero con cabeza. Y entre los países que han desarrollado estrategias podemos
mencionar a Chile o Brasil, que destacan por programas integrales que facilitan la educación de los estudiantes con discapacidad en escuelas regulares, ¿vale? Pero para ello, como he dicho, hace falta primero capacitar a docentes de forma adecuada, es decir, profesores, apoyos tecnológicos, equipos de apoyo, ayudas curriculares, ¿vale? Esto también se da en Argentina, Colombia, México, Uruguay y en otros países, ¿vale? Y está bien que se capaciten a personas, se capaciten a docentes, se invierta en apoyo escolar, ¿vale? Pero, lo que he dicho antes, siempre y cuando teniendo en cuenta las necesidades del niño en cuestión. Cuando se habla de personas con discapacidad, hay que tener en cuenta de forma individual las necesidades. Y por desgracia, aquí en España ocurre, si ocurre en España, también ocurre en Hispanoamérica y también ocurre en Europa y también ocurre en el resto del mundo. Muchas de las veces, y esto es lo que quiero denunciar porque es una vergüenza, muchas de las veces se meten a niños que necesitan educación especial, ¿vale? Porque lo necesitan en escuelas normalizadas y hacen que esos niños sufran. Para mí es un error que se hayan cerrado muchos de los centros de educación especial y un error muy grave, ¿vale? Pero también me ayuda a pensar y doy gracias por todos aquellos niños que tienen discapacidad, ¿vale? Que pueden asistir a una educación normalizada y gracias a eso ellos van a una educación normalizada. Y yo soy uno de ellos. Y ahora diréis, pero ¿cómo siendo uno de ellos puedes decir que das gracias a que existan los centros de educación especial? Pues doy gracias a que existan los centros de educación especial, y esto lo voy a dejar bien claro, porque esos niños y niñas que van a ese tipo de centros necesitan ese tipo de educación. Tú no puedes decir que has incluido a todas las personas con discapacidad quitando ciertas necesidades. Porque si lo haces, lo que estás haciendo es cometer un error. Y estás limpiando y lavando cifras y diciendo qué buenos que somos, que incluimos a todos los niños en el sistema educativo normalizado. A veces es imposible y a veces es mejor para el niño y para el centro que haya centros de educación especial. Y no me voy a cansar de decir eso, ¿vale? Porque me duele ver como cada vez hay menos centros de educación especial y hay niños que sufren. Pero a su vez doy gracias, ¿vale? Porque cada vez veo que hay más consenso para una educación inclusiva. Pero hay que reflejar la realidad. Enfrentamos barreras mucho más profundas que eso. Y el hecho de cerrar los centros de educación especial es una barrera que enfrentamos y que es una pena que desde instituciones gubernamentales, públicas, políticas, organismos oficiales, esto esté pasando. Y esto está pasando. Muchos me dirán que soy un exagerado. Bueno, muchos me dirán que soy un exagerado porque no conocen a ningún niño o a ninguna niña con alguna discapacidad que les obligue a tener una educación especial. Una educación especial no es nada malo, siempre y cuando al niño le ayude. Siempre y cuando al niño le ayude una educación normalizada, teniendo discapacidad, me parece perfecto. Pero si al niño que tiene discapacidad una educación normalizada no le ayuda, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Y aquí no se trata de aumentar las cifras de educación, se trata de dar una educación de calidad basándose en las necesidades de las personas con discapacidad, que a veces no se tienen en cuenta. Y no me quiero hacer aquí la víctima, ni mucho menos, pero esto es algo que hay que decir.
Y a mí me hace gracia cuando personas que no tienen discapacidad, que no saben lo que es convivir con una discapacidad, hablan de discapacidad como si supieran, cuando no tienen ni idea. Me hace gracia. Y veo a gente opinando de ciertas discapacidades cuando no saben ni lo que es, ni por qué se da, ni a qué viene. Y aunque, hacerme caso, yo soy la primera persona que le encantaría que todas las personas con discapacidad tuvieran la misma educación normalizada. Pero a veces no se puede. A veces el niño requiere una serie de adaptaciones y una serie de aprendizaje que él necesita ir a una escuela concreta para él que cubra las necesidades suyas. Por lo tanto, estoy a favor del modelo de meter al niño en una clase normalizada, es decir, en una clase curricular, en una clase normal, con niños que no tienen discapacidad, siempre y cuando, primero, sea bueno para el niño y segundo, tampoco empeore la calidad de enseñanza del resto. Aquí no se trata de, no, venga, todos en el mismo aula porque la inclusión es muy bonita. No, la inclusión hay que hacerla con cabeza y con sentido común. Y también aquí juega un papel muy importante, como puede ser pues el bullying, ¿vale? Porque al meter a niños a niños que no tienen discapacidad con niños con discapacidad, muchas veces el bullying es bastante común. Y aquí voy a hacer un hincapié. Mira, yo no creo en el bullying, lo he dicho antes y lo vuelvo a decir ahora. No creo en el bullying. Yo he sido carne y cañón de bullying. Pero hasta que tú al niño que te hace bullying le respondes de la misma forma, ya no hay bullying. Y ahora me dirán que es que tú no puedes responder la agresividad con más agresividad. Es que yo no estoy respondiendo la agresividad con más agresividad. Estoy respondiendo con defenderme. La cuestión aquí es que hay niños con discapacidad que no pueden defenderse debido a su discapacidad. Entonces ahí, porque aquí hablamos del bullying muy alegremente, de que se toman medidas, de que bueno, de que cada vez hay menos bullying, porque no sé qué. Cuando ves a profesores que les estás comentando la cosa y lo primero que te saltan son cosas de niños, no pasa nada, no sé qué. Primero, si se toman medidas, que se tomen medidas reales, porque a mí me hace gracia las estadísticas cuando no hay casos de bullying, porque el bullying es minoritario, porque no sé qué. Se lo comentas al profesor, al director, y se rascan los huevos, porque lo he visto. Entonces, siempre y cuando tu hijo que tenga discapacidad pueda defenderse, enséñale a defenderse. Si le pegan, que pegue más fuerte. Si le insultan, que insulte más fuerte. Porque al bullying hay que plantarle cara de la misma forma. Al que acosa, hay que acosarle, para que deje de acosar. Eso sí, esto es defensa. No acoses si no te acosan. No pegues si no te pegan. Porque es defensa. Que aquí se nos limpia mucho la boca, se nos va mucho la boca de no, el bullying, no sé qué, hay que atajarlo, y no hacemos nada, no movemos el culo. Esto es vergonzoso. Y luego, señores, que los profesores estén bien formados, porque es una vergüenza. Porque esto ya ocurre en la educación normalizada cuando no hay nadie con discapacidad. Hay profesores enseñando las clases, dando vídeos de YouTube. O llegan, te leen el temario y se van. Tanto en educación infantil, como en educación primaria, como en educación secundaria. Por lo tanto, si tú metes a un niño que puede estar en una clase normalizada, pero ves que necesita una serie de apoyos, porque le operan, porque necesita un audífono, porque necesita formar a los profesores, es una vergüenza. Hay estadísticas que hablan del 40%, pero yo puedo decir que ninguno de los profesores que hay en escuelas normalizadas se forma a nivel pedagógico y a nivel psicológico. Que puede haber alguno formado, un 10%. He visto estadísticas que hablan del 40%, pero por experiencia propia he
Yo lo reduciría al 10 o 5%. Es una vergüenza. Llegados a este punto, ¿vale? En el que me he calentado un poco porque la verdad que es una vergüenza. También hay que mencionar adaptaciones físicas, adaptaciones del centro, adaptaciones de acceso. De nada te sirve hacer una educación inclusiva, una educación que todo queda muy bonito sobre el papel si tú no pones pues, rampas, ascensores, si tú no pones una tecnología, por ejemplo, sonora adecuada si la persona tiene problemas de audición, si tú no pones pictogramas o cosas o texto en braille, que aquí hablamos de mucha inclusión, de mucha tontería, pero me hace gracia cuando se habla de esto, de que parece que la inclusión es hablar solo en Y o en X, cosa que me parece una semejante chorrada, y no se incluye, por ejemplo, en muchos sitios, pues yo qué sé, el menú en braille, o no se incluye, por ejemplo, una descripción en vídeo en lenguaje de signos, porque ahora diréis, no, pero es que las personas que hablan en signos, muchas pueden leer. Bueno, muchas no pueden leer porque no han tenido acceso a la educación normalizada, pero sí al lenguaje de signos. Quizá podríamos empezar por ahí. ¿De qué nos sirve la inclusión si luego a la hora de verdad, pues eso, no ponemos eh, una señalización táctil, barandillas, etcétera, etcétera? Braille, y así podía seguir. Incluso sillas ergonómicas para la espalda, porque muchos niños que necesitan sentarse de forma especial, ¿vale? En definitiva, pues todas las herramientas que se requieran para que el niño pueda tener un verdadero lenguaje inclusivo, de verdad. Y luego me gustaría hablar de las adaptaciones curriculares o los métodos de enseñanza, ¿vale? Muchas veces hay que, siempre y cuando no empeore la calidad de la clase normalizada, porque si no estaríamos hablando de llevar estas prácticas a centros de educación especial, que si es así me parece perfecto, ¿vale? Pero facilitar la enseñanza para aprender a distintos ritmos, ¿vale? Esto puede significar educar en objetivos, ¿vale? Y en priorizar en una enseñanza de calidad. De nada te sirve decir que, bueno, que tienes una enseñanza buena, de que el porcentaje, cuando tu enseñanza no es de calidad. En el caso de la discapacidad intelectual, si es un retraso madurativo, ¿vale? Yo aquí no haría ninguna distinción, pero si es un retraso intelectual que su coeficiente intelectual, nunca mejor dicho, esté por debajo de lo que es normal, ¿vale? Un coeficiente medio, yo sí incluiría a esta persona en vez de en un colegio normalizado, lo incluiría en un centro de educación especial. Cuando hablo de centros de educación especial no me refiero al típico centro, no. Pienso que debe de haber diferentes tipos de educación especial, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos niños son propensos a sufrir más bullying, a que se rían de ellos. Y ahora diré, no, pero hay que educar a los otros niños para que no se rían de ellos. Sí, todo muy bien, pero aún así estos niños van a sufrir bullying o les van a gastar una broma, una inocente broma, que no es acoso, pero estos niños no lo van a entender. Y los niños normalizados no tienen por qué entender a un niño que tiene discapacidad intelectual. No tienen el por qué entenderlo. La libertad de uno acaba cuando empieza la libertad, cuando toca la libertad del otro.
Tú no puedes poner los derechos de una persona por encima de los otros. Entonces, como aquí estamos hablando de tener una educación de calidad para todo tipo de personas y ahora en concreto para personas con discapacidad, pensemos con la cabeza. También es bueno que haya apoyos en el aula y fuera del aula, ¿vale? Apoyo en el aula en el sentido de ahí está el profesor, pero que luego si hace falta vaya un profesor de apoyo para suplir esa necesidad que a veces suena muy bonito cuando no se hace. Y aquí, por ejemplo, no separarlo de sus compañeros. Yo diría que no se separen, vuelvo a decir, siempre y cuando sea bueno para ese niño. Pero a veces no es así. Y eso nunca se tiene en cuenta. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar de tener una cultura escolar inclusiva. Dentro de lo material, de lo pedagógico, la inclusión favorece, ¿vale? Cuando toda la comunidad educativa adopta una actitud de respeto y apoyo mutuo. En actividades, en tutorías, entre padres, compañeros que se ayudan y fomentar entre todos una empatía y una ser solidarios, ¿vale? Perdonar que no me sale la palabra, ¿vale? Desde edades tempranas. Pero claro, tú no puedes meter a un niño con una discapacidad intelectual grave con un niño que no tiene discapacidad, porque el niño, por muy solidario que quiera ser, no va a serlo. Y luego infantilizar a las personas con discapacidad no es una buena idea, ¿vale? Así que vamos a hacer esa dinámica y esa cultura escolar inclusiva de forma con cabeza, o sea, con inteligencia, con sentido común. Y cabe destacar que la inclusión beneficia a todos, ¿vale? Alumnos sin discapacidad y alumnos con discapacidad. Porque a los alumnos sin discapacidad les enseña a ver que hay otras realidades más allá de los que ellos ven todos los días. Que ayudan también a que las personas con discapacidad se sientan más valorados, más queridos, más integrados en la sociedad. Pero como he dicho, la integración en la sociedad de las personas con discapacidad viene por ambas partes, viene por personas con discapacidad y por personas que no tienen discapacidad. Si tú que tienes una discapacidad, yo que tengo una discapacidad, no hago por integrarme en la sociedad no va a venir a integrarme por arte de magia. Que es que a veces parecemos tontos, sinceramente. No obstante, queda mucho por mejorar, queda mucho por hacer una integración, una inclusión real, una inclusión con cabeza, una inclusión de verdad. Y os animo a que yo me he criado, me he educado en un colegio que estaba totalmente adaptado para personas con discapacidad. Las personas que había en ese colegio, todas tenían discapacidad física y yo me sentía incluido, pero yo veía como las personas con discapacidad muchas veces se ponían a un lado en vez de irse con el resto de sus compañeros. Y ahora me dirán, no, pero es que sus compañeros no lo integraban. Mentira. Yo he visto como las personas con discapacidad ellos mismos se aislaban. Y claro, no esperes a que tus compañeros vayan a por ti, porque tus compañeros están disfrutando con los demás compañeros. Entonces, haz tú por integrarte, pon tú de tu parte. Y aquí voy a volver a tratar el tema del bullying. ¿Vale? Es complicado. El tema del bullying en personas con discapacidad es muy complicado.
¿vale? Los alumnos, por ejemplo, con movilidad reducida, como es mi caso, ¿vale? Silla de ruedas, muletas o parálisis cerebral. Yo no llevo muletas, ando por mí mismo y tengo parálisis cerebral. Primero, tenemos una barrera que son las arquitectónicas, es decir, que no haya rampas, que no haya que haya escaleras, que las escaleras sean muchas, que la rampa tenga una inclinación mm, que nos cueste subir, ¿vale? Si la escuela no es accesible, simplemente no podemos acudir con regularidad. Yo tuve la suerte que la mía sí. Entonces eso pues provoca que el niño no vaya y luego diremos, no, no, pero es que el niño no quiere ir, no, pero es que tú no le ayudas a que ese niño tenga la accesibilidad para ir, ¿vale? Y luego esas rampas bien hechas, porque veo cada rampa con gomas, con una inclinación. En la rampa, en el momento que llueve, como esa rampa no está bien hecha, tú, si te caes y tienes discapacidad, te parten los morros, literalmente. Otra cuestión que debe de hablarse aquí es el tema de salud, ¿vale? Las condiciones físicas. Hay a veces que, pues por operaciones, por caídas, te impiden ir. Entonces, por eso se habla también de un apoyo fuera y dentro del aula, ¿vale? Y hoy en día con la tecnología eso se puede hacer. Luego me gustaría hablar de la discapacidad sensorial, ¿vale? Voy a hablar de la discapacidad visual y auditiva, ¿vale? Un estudiante con discapacidad visual, ¿vale? Severa, ¿vale? Pues necesita materiales en braille, que él pueda leer, ¿vale? Y necesita mecanografía en braille, es decir, que él pueda escribir palabras que le traduzcan al braille. Esto puede motivar mucho al alumno y puede ayudarle mucho a querer seguir estudiando. En el caso de los estudiantes con discapacidad auditiva, pues mira, con un simple intérprete en lengua de signos ya arreglaríamos muchas de las cosas. Y si es necesario, un audífono o un implante coclear, que a veces se nos enorgullece o tal, pero no vamos directamente al problema y a la raíz. Y discapacidades intelectuales, ¿vale? Aquí no me gusta porque mete discapacidades intelectuales o del desarrollo y mete el trastorno de espectro autista. Meter aquí el autismo, dependiendo del tipo de autismo, ese niño tendrá que ir a una escuela de educación especial o podrá ir a una clase normalizada siempre y cuando tú le pongas pues los mecanismos adecuados para que él pueda aprender, él pueda crecer, él pueda desarrollarse, él pueda jugar con sus compañeros y él pueda al fin y al cabo tener una autonomía. No todas las personas con TEA o con TDAH o con TDA tienen las mismas necesidades. Que es que aquí parece que estamos casi como tontos, ¿vale? Y no nos enteramos. En España, por ejemplo, reveló que los alumnos con discapacidad que sufren acoso escolar pueden experimentar un descenso de la motivación en asistir a clases de casi un 58%. Por eso también aquí voy a hacer un hincapié. No se trata de si sufre, se trata de darle las herramientas y de aprender a defenderse, que nos estáis quitando el derecho hasta de defendernos. Yo lo hice en su momento. Yo llegué a cascar a un chaval que no tenía discapacidad, yo teniendo discapacidad, y dejó de pegarme. O sea, es que estamos un poco
cansados ya del tema. Y cuando crecemos nos damos cuenta. Y yo la gente está que crece y sigue diciendo, no, la paz, si todos, el mundo de mundos de Yuppie, en el que todo es feliz, happy flower, y todas estas tonterías que nos están metiendo de progresismo y de todas estas tonterías, esto no sirve para nada. Y hasta que no nos demos cuenta de eso, no cambiarán muchas cosas. Lo único que tú tienes que darle las herramientas, ponerle los logopedas, los psicólogos adecuados a ese niño para que ese niño tenga las herramientas para tener una educación adecuada, una educación de calidad. Estudiar caso por caso. ¿Vale? Aquí se puede hablar mucho de porcentajes, de cifras, de años, pero esto no sirve de nada. Esto es simplemente, ay, qué buenos que somos, que cada vez más niños con TDAH, con TEA, con TDA, con ciertas discapacidades van a la escuela. Mira, me río yo. Me río yo mucho de todas estas tonterías. Y luego también me río de cosas como la ONCE, el CERMI y todo esto. Me río yo de los cursos estos de bullying. Porque si realmente sirvieran de algo, hicieran algún efecto notable, se hubiera notado ya. Lo que no puede ser es que cada vez haya más políticas anti-bullying, ¿vale? Y cada vez haya más bullying. Y ahora me diré, no, pero es que antes también había, pero no se sabía, porque claro, porque no sé qué. No, antes te pegaban, tú respondías y se acabó el bullying. Y vuelvo a decir, yo lo he hecho. Y aquí quiero hacer un llamado a la acción. Un llamado a la acción de verdad. Un llamado a movilizarse. Un llamado a que sí, que está muy bien, que cada vez hay más matriculación de los niños en Hispanoamérica, que se ha reducido el abandono estudiantil en Europa y en España y todo esto. Pero quiero hacer un llamado hoy, que es el Día Internacional de la Educación, 24 de enero, a que todos somos parte de esto, ¿vale? A que no hay nada que llegue el momento que no haya nada que te impida acceder a la educación. La educación de calidad es un derecho y una responsabilidad de todos. Y por eso no se puede quedar ningún niño atrás. Ninguna persona puede quedarse sin educación. Ningún adulto. Todos tendríamos que tener derecho a una educación digna, a una educación de calidad y a una educación que transforme las vidas, que dé autonomía a los demás y que fomente un esfuerzo, un trabajo y una calidad de vida en la cual cada persona se pueda desarrollar. Y para esto juegan papeles muy importantes la familia y la comunidad de la persona, del niño o de la persona que va a recibir la educación. Juegan un papel muy importante los docentes y los centros educativos. Juegan un papel muy importante las autoridades y responsabilidades políticas educativas, ¿vale? Y los medios de comunicación y la sociedad civil, que a veces se nos olvida todo esto. Tenemos unos políticos, yo voy a hablar de aquí de España, tenemos unos políticos que se enorgullecen de cifras, pero son inútiles y no hacen nada. Y voy a hablar de las familias. Aquí es bueno que los padres, los madres, los tutores legales sean los primeros, ¿vale?, en velar por esa educación, en valorar la educación, en transmitir la educación, en involucrarse en la educación de los hijos. Porque
no te sirve de nada decir, no, mi hijo tiene discapacidad, si tú no te involucras en la educación, en fomentarle valores educativos, valores de esfuerzo. El tener una discapacidad, por ejemplo, no te hace inútil, ¿vale? Y cada vez estoy viendo a niños y a niñas que son más inútiles, que se pasan 24 horas delante de una pantalla, delante de una consola y no son capaces de estudiar, no son capaces de coger un libro, no son capaces de leer una historia. Y es una pena ver cómo eso cada vez es más real. Y la verdad, por otra parte, los centros educativos. Eh, Puedes ser profesor, pero prepárate, fórmate, estudia, ponte en el lugar de tu alumno, ¿vale? No hay ningún niño capaz de aprender, no hay ningún niño tonto, no hay ningún niño inútil. Eso lo he escuchado yo y me parece un error. O sea, los niños no son tontos. Pero si tú, que eres el adulto, que tienes quizá la capacidad neuronal de coger y adaptarte a ese niño, no lo haces, el problema es tuyo. El que tiene el problema educativo, entonces eres tú. El que tiene el problema mental, eres tú. Porque no ves más allá siendo el adulto. Y luego, pues lo que he dicho a los políticos. Si tú pones leyes, si tú fomentas leyes, pero no mueves el culo, no te sirve de nada. No te sirven de nada los porcentajes si tú realmente no te pones manos a la obra. Luego, los medios de comunicación y todo esto, eso también ayuda. Las historias de inclusión pues animan. Ver cómo personas que antes no podían acceder a ciertos recursos o llegar a sacarse una carrera o llegar a tener un, unos estudios pueden hacerlo gracias pues a esos periodistas, a esas organizaciones. Porque hay situaciones de todo tipo. Pero, en conclusión, hoy, Día Internacional de la Educación, es necesario recordar que ningún niño, ningún joven, ningún adulto quede retrasado, quede rezagado en el ejercicio y el derecho de aprender, ¿vale? Y que ningún niño se quede atrás, que todos tengan las mismas oportunidades, tengan discapacidad o no. Así que hoy es un día para recordar eso, para recordar que la educación no es un privilegio, es un derecho universal. Así que hagamos que ese derecho sea universal para todos.